Continuamos con la última conversación del día de hoy, de la jornada de hoy. Tenemos con nosotros a Raquel Taranilla, que es escritora, docente e investigadora universitaria, es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Y fue la persona en la que pensamos para tener esta actividad en el día de hoy, principalmente por lo que resonó, el eco que nos dejó su obra Mi cuerpo también, que es un ensayo autobiográfico en la que ella habla sobre su experiencia como paciente oncológica y además de esta obra tiene publicada una novela, Noche y Océano, que ganó el premio Biblioteca Breve en el año 2020. Y la intención de la conversación era básicamente abordar algunas de las obras que incluimos en la colección Cuásares, que es una de las ventanas abiertas dentro del proyecto que alimenta o desde el que surge toda esta jornada. Como habéis visto, ya sabéis, la conversación sobre la oncología y el cáncer es uno de los hilos o líneas de fuerza de todo el encuentro. Y hoy vamos a abordarlo desde el punto de vista de la práctica artística y de cómo la práctica artística, o de las obras artísticas en este caso, pueden ser ese componente, ese activo en salud, pero a la vez no nos vamos a conformar con el eslogan, sino que vamos a intentar abordar 3 obras concretas para ver cómo la forma artística, la estética, se une a una especie de discurso que puede en algunos momentos aliviarnos, ayudarnos, probablemente no curarnos, pero sí ayudarnos a afrontar ese viaje del paciente. Solo como píldora sobre la colección, ni siquiera voy a mostrarla para que la veáis, simplemente hablar de que la colección surge como un intento de tratar obras sobre el cáncer o acercar obras sobre el cáncer a pacientes, a familiares, desde un punto de vista que no tiene que ver nada con la construcción de un canon ni con una taxonomía sobre qué es el buen arte sobre el cáncer, ni mucho menos, sino exponer o abrir un camino de exploración individual a través de un etiquetado en el que hay emociones, temáticas y etapas en el viaje del paciente para que el propio usuario o usuaria pueda indagar y conocer, y esto es algo que tiene que ver mucho con la obra de Raquel, Mi cuerpo también, el cáncer no desde el punto de vista solo del discurso médico y clínico, sino desde el arte, ¿no? Y con esto la introducción está hecha, así que pasamos directamente a la selección de obras que ha hecho Raquel, sobre la que vamos a conversar a lo largo de los próximos 45-50 minutos. Así que, Raquel, es todo tuyo. Nada, pues empezamos. Quiero empezar dándoos las gracias por la invitación. Para mí, volver a abordar el tema del cáncer es siempre interesante porque gracias al cáncer puedo decir que elaboré un discurso que me permitió comprender mejor quién era yo en tanto que persona y también en tanto que analista. El cáncer es una vivencia que se puede recorrer de muchas maneras. Siempre hay un recorrido íntimo y yo quiero esta tarde con vosotros, con vosotras, explorar 3 aproximaciones íntimas desde el arte que son recorridos a larga distancia. Cuando estás hospitalizado, yo sufrí un cáncer en la sangre que fue muy incapacitante. La verdad es que no tuve fuerzas para enfrentarlo artísticamente. De hecho, hay una relación rara para mí con el hospital porque me hubiera parecido sobrante
trabajar artísticamente, yo hago arte, hago literatura, en aquel momento. Fue extrañamente placentero que los médicos se ocupasen de mí, a pesar de que eso no siempre es fácil de procesar, y menos para alguien tan absolutamente racional como yo. Pero fue placentero. Con el tiempo lo pude elaborar intelectualmente, no necesariamente desde las emociones, porque era una aproximación que a mí no me interesaba, que encuentro valiosa en otras artistas, en otros enfermos, pero que a mí me parecía que no era algo que yo tuviese que recorrer porque no aportaba nada. Voy a hablar de 3 obras, al margen de la mía, que me parece que ponen en esa mirada atrás, cuando ya la tormenta ha pasado, nos ponen delante de aspectos de la enfermedad que son ejemplares, que son modélicos, porque proporcionan herramientas para que los que hemos pasado por esto o hemos estado próximos a la enfermedad porque ha estado en nuestra familia, en nuestro entorno, pensemos con más competencia qué es eso tan extraño, tan potente, tan proliferante que es enfermar. La primera obra es esta película, Caro Diario, de Nanni Moretti. Seguro que la habéis visto, y si no, os invito a ello. Es una obra que tiene 3 partes, la última es Los médicos. En esta película resulta que nos encontramos algo que ocurre muchas veces cuando vamos a obras producidas por enfermos, y es que no se puede pensar la enfermedad desde el punto de vista del paciente sin una narración. Siempre hay un relato. En realidad siempre hay 2 relatos. Voy a referirme muy brevemente a cómo empecé yo a escribir el libro que fue luego Mi cuerpo también. Resulta que yo me había negado a escribir sobre esto, y un día, cuando ya había remitido la enfermedad, me encontré en la consulta de mi hematólogo. Yo tuve un linfoma. Me encontré que él salió de la consulta y me encontré con una carpeta muy grande que tenía mi nombre en la portada, y la abrí porque soy una lectora voraz, y el relato empezaba así: mujer joven refiere dolor de espalda. Y a partir de ahí, en una sucesión de muchísimos documentos, a través de la voz de muchos profesionales de la salud, se refería un relato que era el mío y que era parcial, porque ahí yo era el objeto, sobre el que se practicaban pruebas. Y además, como mi cáncer era en la sangre, eran unas pruebas que eran bastante extrañas. La sucesión de datos, de análisis, de analíticas, decían cosas sobre mí que yo difícilmente podía comprender. Miraban a mi cuerpo en un nivel que era inaccesible para mí, y sin embargo todo eso era un relato parcial. Resulta que la película de Nanni Moretti, o la tercera parte, esa parte de los médicos, que puede estar relacionada con las primeras 2, pero vamos a considerar que la tercera parte es independiente, empieza justamente con un relato. Dice: un día empecé a tener prurito, sobre todo por la noche. Y ahí Nanni Moretti empieza a hacer una relación de todos los médicos por los que transita antes de ponerle nombre a su enfermedad. Porque hay un relato previo a la enfermedad que es casi tan importante como el que viene cuando ya tenemos el nombre, porque es un relato en el que el paciente está muy solo. Porque vas a un médico y
establece una hipótesis y pauta un tratamiento y te da unas pastillas y tú crees, con fe vas y te lo crees y no funciona. Y vienen hipótesis muy extrañas. A veces no, pero a veces sí. Y lo que hace Nanni Moretti en esa parte de su película es contar el itinerario. Empieza con los dermatólogos porque, claro, lo que a él le pasa es que le pica, ¿no? Y se rasca. Y vemos que se suceden los profesionales y él todo el tiempo se rasca. Y ese es el signo más evidente que nadie sabe descifrar. Cuando lees muchos relatos sobre el cáncer, te das cuenta de que tienen un elemento de novela de detectives. Eres un enigma y en realidad lo que haces es resolver el crucigrama. Cuando él de repente a lo largo de, pasa un año hasta que lo resuelve, resulta que le ponen la etiqueta, es linfoma Hodgkin. Y él va, después de tener el diagnóstico, y busca en una enciclopedia médica qué es esto, es tan extraño del linfoma Hodgkin, ¿no? Que él es cineasta y pues no había escuchado nunca. Y dice, los síntomas del linfoma son prurito, son sofocos nocturnos, adelgazamiento, exactamente lo que él estaba diciendo, peregrinando de una consulta a otra. Así que estaba resuelto y ocurre igual que en las novelas de detectives. Cuando ya sabes quién es el criminal, dices, estuvo ahí todo el tiempo y no lo vi. Es muy sorprendente esta novela, esta película, cuando la ves desde el punto de vista de alguien que ha transitado la enfermedad y la ha contado, porque ocurren en ella, en esta película, cosas fascinantes. Y no puedo, por supuesto, extenderme con todas, pero os quiero mostrar una de ellas. Tenemos este plano, hay dos médicos viéndole a él hacerse una prueba de imagen, ¿no? Cuando ya alguien ha detectado que ahí hay un problema interno que no tiene que ver con lo dermatológico, y por contraplano, Nanni Moretti, inteligente, pasa esto. Y lo que hace es ponerse a sí mismo en el centro de la voz, ¿no? Por eso he titulado esta presentación Terapia Inversa, porque en realidad podemos establecer que los médicos, los profesionales de la salud, tienen la potestad de emitir la historia de un paciente, la narración, de manera provisional o de manera parcial. Es una prerrogativa de su profesión que el paciente puede contestar. Y esa contestación íntima y de larga distancia es algo que nos permite hacer el arte y que además nos permite observar en comunidad, porque puedo leer, recibir historias de otros pacientes y armarme de conceptos o de ideas que me permiten comprender mejor mi enfermedad. Hay un artista en la colección Cuásares al que no voy a prestar apenas atención, pero hace algo que es fascinante, es Gilberto Chen, y lo que hace es ese camino de ida y vuelta. Resulta que la administración de la clínica obtiene imágenes de mi cuerpo y yo las recupero y las convierto en una emisión de mi propia voz, no desde el punto de vista del paciente, sino desde el punto de vista del artista, porque cada uno recupera la enfermedad desde el punto de vista, desde la voz que le proporciona su propia existencia, ¿no? Lo que hace en su vida cotidiana. Esto es lo que hace Chen, ya lo veis, que es muy valioso. Y he dicho que solo voy a hablar de ese
plano y contraplano, pero en realidad quiero mencionar otra escena, no la he puesto aquí en el PowerPoint, pero me parece interesante, porque nos permite de manera muy sutil ver la pluralidad de facetas humanas que nos enseña el cáncer, y eso alivia. Resulta que hay un momento en el que uno de los dermatólogos, el príncipe de la dermatología de Roma, dice Moretti con su desparpajo, ¿no? Así que parece que no diga nada. El príncipe de la dermatología le dice: todo esto se cura llevando calcetines largos de algodón, empieza el verano, pero usted debe ponérselo, y camisa de manga larga. Y le ves inmediatamente después, una música preciosa acompaña la escena, en la playa, en la primera línea, sentado con sus calcetines ejecutivos hasta la rodilla y rascándose. El patetismo es una faceta necesaria de ponerse enfermo, y nos hace muy humildes la enfermedad, porque nos pone delante de lo tan poco que somos. Y eso es muy poderoso, porque al mismo tiempo nos permite vencer ese patetismo al que nos obliga nuestro cuerpo, ¿no? A veces se produce esa disociación entre nuestro cuerpo, que no nos hace ni caso, y nosotros, que seguimos siendo los mismos, y de repente la gente en el hospital nos trata como si fuésemos niños, y ya no somos niños, y al mismo tiempo aparece de repente la potencia del humor, ¿no? Que nos permite separarnos de la enfermedad y decir: bueno, pero yo esto lo puedo seguir mirando desde fuera y reírme de mí mismo, pero también reírme del cáncer, que es seguramente la peor cosa que me he hecho, pero no necesariamente. El cáncer, mi libro se llama Mi cuerpo también, porque el cáncer es tan yo como yo misma, tan yo como mis hijos. Y esa capacidad de reírme y de denunciar lo grotesco que soy, creo que es algo que creo que no ha salido aquí en la tarde todavía, pero me parece muy, muy poderoso, ¿no? Cuando de repente ya habéis visto a Nanni Moretti en la máquina del TAC, de repente nos cuenta en discurso indirecto la conversación que tienen los médicos en el quirófano cuando le han extraído una muestra para ver qué es, ¿no? Lo que tiene, lo que está creciendo dentro de él. Y él dice, ya os digo por discurso indirecto, dice que uno de los cirujanos cogió una muestra y dijo: me juego un cojón a que esto es un linfoma Hodgkin. Se ríe de su cáncer, se ríe de su estado, no puede contarlo de manera menos elevada, y al mismo tiempo se ríe de los médicos. Y eso creo que también es muy poderoso. El error médico que está en la historia clínica y se obvia es: bueno, este dijo aquí que yo tenía un cáncer de pulmón, a mí me dijeron 80 cosas antes. Bueno, por supuesto estrés, porque era una mujer muy joven que de repente le dolía la espalda, entonces es que estás estudiando mucho, claro, es que tienes que descansar, es que cámbiate el colchón, pues las mismas tonterías de los calcetines, pero se omite el error médico de la historia, ¿no? Se pasa, y eso me parece muy poderoso. Entonces creo que, bueno, como tú comentabas cuando estábamos preparando esta conversación, es humor sin moraleja. Sí. No sé cuántas habéis visto la película. ¿Habéis visto Caro Diario, de Nanni Moretti? ¿No? ¿Sí? Bueno, es una mezcla, así por describirla de manera simple, como si Kafka y Jerry Lewis coexisten en una historia sobre el cáncer. ¿Por qué Kafka? Porque es enfrentarse a todo el entramado burocrático y de prescripción clínica
que va errando, como ha dicho Raquel, ¿no? Va errando. Y después Jerry Lewis, ¿por qué? Porque Nanni Moretti es un personaje descreído, hierático y a veces bufón, ¿no? O sea, como que toda la historia se construye sobre ese descreimiento. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de esta película, que la hablamos, y es que en la última escena, bueno, spoiler, venga, la última escena es la sesión, la filmación de la última sesión de quimioterapia de Nanni Moretti, real, ¿no? Además, el formato cambia, es un formato doméstico. Y lo que llama la atención es que no hay una distinción, digamos, estética ni epistemológica entre los dos momentos. La ficción y la parte documental construyen el mismo tipo de discurso. No hay una parte documental final como una especie de verdad y epistémica que nos dice me recuperé, ¿no? Triunfé, gané la batalla, toda esa retórica, ¿no? Bélica tan repetitiva, sino que se construye al mismo nivel. Y esto es muy poderoso, ¿no? Porque se distancia, humoriza y también trivializa incluso la experiencia, ¿no? Porque es de lo más trivial, ¿no? Él va ahí como perdiéndose tras consulta. Y otro aspecto muy interesante de esta película es que tiene que ver con la opinión de Moretti. En 2001, cuando gana la Palma de Oro en Cannes con La habitación del hijo, dicen, comentan de mí que hago películas sobre el dolor, pero yo no hago películas sobre el dolor para espectacularizarlo, hago películas sobre el dolor porque lo he vivido, hice una película o un tramo de película, un episodio de una película sobre el cáncer, pero a mí no me curó el cine, me curó la quimioterapia. O sea, él establece muy claramente los límites terapéuticos de la práctica artística. Eso es interesante también. Claro. Eso es interesante también. O sea, saber que la práctica artística te sirve para construir un relato, como tú comentabas, pero al mismo tiempo te pone los límites, ¿no? O sea, puedo llegar hasta aquí. He documentado y he ficcionalizado mi tránsito como paciente oncológico, pero a mí me salvó la quimioterapia, o me curó la quimioterapia, ¿no? Eso en cuanto a Caro Diario. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, y de hecho, por decir una cosa más, una de las revelaciones que yo tuve cuando viví el proceso del cáncer es la falta de espectacularidad de todo el proceso y del final. No hay un día que te dicen, vale, estás curado, ya está, puedes irte a tu casa a hacer una fiesta. Claro, todo esto es, bueno, parece que no se vuelve a ver, vale, pues ahora tampoco, vale, y cuando llega el momento en el que haces 5 años, en realidad, pues piensas, pues que cruzo los dedos porque mañana no ocurra de nuevo, porque es que nadie está libre y de hecho hay una frase de mi libro que yo recuerdo muchas veces, que es que el cáncer es una presunción como la inocencia, o sea, el cáncer, la salud, perdón, es una presunción como la inocencia, nadie sabe, entonces es eso, muy poco espectacular. La segunda obra de la colección que voy a mencionar es este libro escrito a 2 manos entre Annie Ernaux y el que era su pareja entonces, Marc Marie, que publican un libro, no diría novela, al que titularon El uso de la foto. Tiene que ver con las fotos que se acostumbraron a echar a la ropa que se habían quitado antes de practicar sexo, a la mañana siguiente. Durante un tiempo en el que Annie Ernaux, estaba recibiendo un tratamiento contra un cáncer de pecho que estaba sufriendo. Esta obra me llama poderosamente la atención porque no aborda directamente el cáncer, sino que lo hace de manera indirecta. Habla de sexo, habla de placer, de cuerpo sintiendo deseo, pero al mismo tiempo lo hace desde el después del sexo. Y eso le abre una vía muy interesante para hablar de la pérdida y para hablar de la ausencia de algo que se gozó y ya no se tiene, por lo tanto, para hablar de la muerte. Claro, estaba enfrentándose a un cáncer de pecho y ella, por mucho que quiere
mirar indirectamente ese proceso y no convertirlo en central, algo que ya es político en relación con cómo ella vive la enfermedad, necesariamente lo tiene que hacer, ¿no? Hay un momento en el que su pareja, ellos tienen las mismas fotos y escriben textos sin compartirlo, ¿no? Y luego los ponen en común. Y él le dice a ella, solo has tenido cáncer para escribirlo después. Y ella dice que no es exactamente eso. Dice, es parcialmente cierto que yo me esté nutriendo del cáncer para escribirlo. En realidad he demorado el proceso un tiempo y al final he encontrado la estructura narrativa artística que me proporciona el cáncer. Y esto también me parece muy valioso, ¿no? El cáncer no es una experiencia, no es la gran experiencia. Es una de las muchas putadas que me hace la vida, y me ha hecho unas cuantas. Y consigue proporcionarme, igual que los amores y los desamores, me proporciona estructuras y pautas para enfrentarme a lo que yo suelo hacer. A mí me gusta concebir la obra artística, mi obra literaria, como una carretera, y siempre voy por mi rodera, por el carril, ¿no? Y entonces viene el cáncer y a lo mejor es un bache, pero lo integro. Y lo que hace ella es integrar el cáncer en su escritura, que, como muchas sabréis, es una escritura que ella pretende que sea transversal. Ella habla de una literatura transpersonal en el sentido de que evita las singularidades y convierte el tema de sus libros en algo que es una vivencia colectiva, social, ¿no? Y eso es algo que esta obra, a pesar de que es muy diferente de la mía, me llama poderosamente la atención. La lucidez, a pesar de que es una obra muy, muy corta, la lucidez que tiene para seleccionar algunas vivencias que compartimos todos los enfermos de cáncer. Y una de ellas tiene que ver con, esta es una foto y esta es otra foto. Tiene muchas más el libro, pero me gustan estas dos y ahora os voy a explicar por qué. Una de las cuestiones que aborda en el libro tiene que ver con la actividad de despojarse y del cáncer y del sexo como transformador de los cuerpos. Las ropas en el suelo son casi como una crisálida de la que ha emergido otra persona, no necesariamente mejor, casi siempre más desnuda, ¿no? Cuando te quitas la ropa para practicar sexo, la ropa ya ha perdido su valor de seducción, ¿no? Cuando la enferma se quita la ropa, ocurre algo que es un camino a la abstracción. De hecho, ella dice algo muy, muy potente a lo largo del libro, y es que las fotografías van perdiendo concreción a medida que se acerca al final. Y eso es algo que yo siempre veo, o muchas veces veo en los relatos sobre el cáncer, la pérdida de la concreción. Resulta que las ropas al principio son fácilmente el jersey de mi pareja, mi ropa interior, sus zapatos, y cuando se acerca el final, las fotos que seleccionan son cada vez más difíciles de ver, son casi, dice, cuadros abstractos. Y eso es algo que a mí me gusta mucho y que voy a comentar en la obra siguiente, en la que voy a comentar en tercer lugar. Pero he puesto esta foto aquí porque ella dice en un momento dado algo que me parece muy bonito, y es que las botas de su pareja o los zapatos tienen unas chinelas blancas que de repente están al lado de un sofá. Parece que haya
se haya quitado a la persona, ¿no? Dice que los zapatos son la ropa, la prenda de ropa que más conserva nuestro cuerpo, que más recuerda a un ser humano que ya no está, porque guarda la forma. Y yo creo que también, aunque ella no lo dice, pero también los sujetadores, especialmente estos que llevan aro, ¿no? Porque recuerdan algo que ha desaparecido. Y esa idea de algo que ya no está, el cáncer de Ernaud responde a la terapia y ella se cura. Pero eso no exime a que ella esté al final de su libro diciendo, yo ahí ya no estoy, ahí ya estoy muerta. Porque por mucho que el tránsito de la enfermedad acabe bien, porque se vuelve a conquistar eso que se puede llamar más o menos salud, o algo que yo en el libro llamo la sala de espera, la espera a que llegue pues la siguiente, el siguiente mal paso de mi cuerpo o el siguiente fallo de mi linfocito, ¿no? como me pasó a mí. La enfermedad te pone delante de la muerte, y eso lo convierte al proceso en algo absolutamente significativo, absolutamente poderoso, ¿no? Respecto a los temas de los que nos puede hablar. Y yo creo que respecto a esta, vamos a dejarlo aquí, tampoco quiero abusar del tiempo. Comentábamos, ¿no? en este texto, esa idea, esa exploración del oncocuerpo como un cuerpo deseante, que también está en otras novelas o obras que hemos incluido en la colección. Está en la obra de Sara Torres, Lo que hay, ¿no? Ella empieza la novela hablando de que el día que conoce la muerte de su madre, la noticia de la muerte de su madre, está haciendo el amor, ¿no? En otra ciudad. O está en la obra de Janet Winterson. Es decir, siempre en la enfermedad hay vida, hay salud, ¿no? O sea, no se trata de términos dicotómicos absolutamente separados, ¿no? Y también algo que está en tu obra, en Mi cuerpo también, que es la idea de la violencia ejercida sobre el cuerpo, ¿no? Dice Annie Ernaux muy al principio de la obra, dice: mi cuerpo era un teatro de operaciones violentas, ¿no? El cuerpo sometido al tratamiento es un cuerpo disciplinado, ¿no? por la ciencia médica. Y tú en Mi cuerpo también hablas también como de un armazón gobernado por la práctica médica. Sí. Está esa idea, ¿no? Circula ahí, y cómo la obra artística, o en este caso la obra literaria, el trabajo de la escritura, va encontrando el camino, o bien para entenderlo, o bien para eso, dejarlo en el fuera de campo, como tú decías, ¿no? Sí. O sea, el cáncer está fuera de campo. Yo aquí vengo a hablar de 14 encuentros sexuales que tuve con una examante. Y la idea de la depuración, que también comentabas tú, ¿no? De la ausencia, cómo se va limpiando. Poco a poco la fotografía y el texto van limpiando esa relación, y se intuye la ausencia, que es, como tú has comentado, el preludio de lo que pasará. Que también está en la obra última, efectivamente, la imaginación respecto a lo que va a ser o lo que podría ser mi vida, o el lugar que habito cuando yo no esté, ¿no? Que en realidad es una pregunta que te lanza el cáncer, porque evidentemente te lanza preguntas. De todas maneras, yo absolutamente comparto la idea de la violencia de la clínica, que es una violencia corporal, física y también narrativa, como dije antes, pero al mismo tiempo es una extraña violencia que tiene su lado agradable, y entendedme muy bien. Para mí, cuando yo me puse enferma, como me costó tanto encontrar diagnóstico, cuando me dijeron, vale, lo que tienes es en mi caso, linfoma no-Hodgkin, y lo que hacemos es esto, y va a ser muy duro, pero vamos a hacer esto, y se iba cumpliendo paso por paso, aquello era de repente muy agradable, porque ellos tenían un relato, una sucesión de eventos que iban a pasar, y fueron pasando. Es decir, la terapia también es una promesa lanzada a los pacientes, y si se cumple, vas viendo que
aquello que te parece tan estrambótico le ha pasado a muchos antes. Y eso es extrañamente agradable o consolador. La siguiente novela, o sea, la siguiente obra, es una obra fotográfica que, por desgracia, acompaña una historia que no termina bien. No sé si conocéis la obra de Olatz Vázquez. Es una joven fotógrafa que enfermó de cáncer de estómago durante o un poco antes de la epidemia de la COVID y a la que le costó también mucho dar con el tratamiento. Y ella, bueno, trabajaba fundamentalmente el autorretrato, así que, como hemos visto en las dos obras previas, pues te llevas tu enfermedad a tu rodera y la cuentas con tu cámara, en este caso, ¿no? Con tu cámara fotográfica. Luego publicaron sus familiares este libro, Minvicia, que recoge algunas de las fotografías que ya fue colgando en las redes sociales, ¿no? Es un trabajo que está hecho desde las redes sociales y por lo tanto tuvo mucha difusión así, pues popular, podemos decir, y acompañaba las fotos con unos breves textos en los que iba explicando los 3 tratamientos a los que se sometió y luego un momento temible, escalofriante, que es el del ensayo clínico, cuando los procesos pues no acaban bien, no se encuentra eso de la salud aparente y los médicos te dicen que ya no hay nada que hacer por ti, pero que hay una prueba que quizá puede funcionar, pero la están probando. Y ahí la promesa de la que yo hablaba antes pues ya no está. Y vamos a cruzar los dedos, ¿no? Y bueno, Olatz acabó muriendo. Y lo que ocurre en la obra de Olatz pues nos convoca por otras causas de las que yo no he hablado hasta ahora, pero que también hay que plantearlas, ponerlas aquí encima de la mesa. Tiene que ver con la dimensión social. Annie Ernaux habla de la dimensión colectiva de la enfermedad o de las vivencias, ¿no? de muy diferente naturaleza que ella cuenta en sus libros, pero lo que nos plantea Olatz humildemente desde sus posts de Instagram tiene que ver también con una lectura social, tiene que ver con una lectura política. Y es, bueno, ¿por qué yo tardé tanto en encontrar un diagnóstico? Tuvo que ver el encierro de la COVID, sin duda. Tuvo que ver que soy mujer y me decían que este dolor me lo estaba yo, bueno, creando en mi mente y que era una exagerada y que me fuera a casa y que me tomara, pues como me pasaba a mí. Tómate más pastillas para poder dormir porque te lo estás haciendo tú misma. De hecho, el miedo y la culpa también aparecen en el relato de Nanni Moretti, ¿no? No aparecen en el relato de Ernaux, porque el cáncer de pecho es un poco particular. Pero en otros cánceres, esto de, no, es que el momento, todo esto es estrés y te lo estás haciendo tú mismo, con lo que lleva aparejado, pues está ahí. Y nos hace preguntas que quedan ahí en su muro de Instagram que no está cerrado, ¿no? Y nos las lanzó y murió. Y ahí está su cuerpo depurándose y su cuerpo, el oncocuerpo, ¿no? Del que hablaba Samuel y al que yo le dediqué unas cuantas páginas en mi libro. El oncocuerpo es ese cuerpo que se va depurando y que tiene pues sus accesorios típicos. Uno es el catéter, que está ahí colgado como una especie de recuerdo. Yo empecé a trabajar con el catéter todavía colgando por si volvía el cáncer. Y Annie Ernaux follaba con el catéter puesto y, por supuesto, Olatz se fotografiaba el catéter. Y se va convirtiendo en este ser tan angelical que viene a desmentir algo que hemos creído del cáncer
desde hace décadas, porque lo contó una señora a la que adoramos y que dice muchas cosas que son ciertas, que es Susan Sontag, pero que en este caso se equivocó. Dice que, a diferencia de la tuberculosis, Sontag lo dice esto, el cáncer no se puede romantizar, no se puede poetizar, porque es una enfermedad muy baja, muy sucia, y es mentira. O lo hemos aprendido a hacer. De repente la tuberculosis ya no es nuestra enfermedad, claro que no, pero sí lo es el cáncer. Y el SIDA probablemente de otra manera. Y lo hemos aprendido a hacer y lo estamos viendo en enfermos. Y esta es Olatz convertida en un oncocuerpo y me recuerda tanto a mí cuando estaba exactamente así en el hospital, con una cicatriz grande en mi espalda, pero por lo demás, pues igual su cicatriz estaba aquí. Y venía el cura del hospital a verme, porque así son los hospitales, hay curas que te vienen a ver, y me decía, ¿cómo está mi muchachito? Y yo le decía una y otra vez, soy una chica. Y esto es lo que veía, igual que Nanni Moretti, desde su punto de vista, Olatz en el hospital. Y esta es ella, desapareciendo. Cuando yo reedité mi libro, yo publiqué el libro en 2015 en una editorial pequeña y luego cuando gané el breve, pues me lo reeditó Seix Barral y me dijeron, pero ha pasado el tiempo, aporta algo, pon algo, un epílogo. Y dije, vale, pues voy a leer otra vez mi texto. Y fue duro para mí leerlo, porque primero pensé, ostras, qué tía más dura era yo, ¿eh? Me puse muy seria y había cosas que no había previsto que me iban a pasar y los efectos secundarios a largo plazo. Y uno de los efectos mentales, psicológicos, podemos decir, a largo plazo tiene que ver con que, yo lo digo ahí en el epílogo, las muertas jóvenes vienen a mí, entonces me he convertido en alguien que ve fantasmas todo el tiempo, por eso la obra de Olatz para mí es importante, porque de repente la veo convertida en este fantasma que ella misma se creó, con su peluca. Esta fue la primera foto que le salió mal. Ella se hizo, bueno, más o menos famosa en las redes cuando estaba mala, porque este pianista, no me acuerdo cómo se llama, le regaló su Leica. James Rhodes. Y esta fue la primera foto que hizo con la Leica, regalada. Si os he contado que Ernaux, con esas fotos en las que aparecen los zapatos, empieza a pensarse desaparecida cuando ya no esté, resulta que Olatz hace lo mismo. Y hace dos fotos que a mí me parecen muy duras y al mismo tiempo extrañamente bellísimas, porque está ella convertida ya en fantasma. Hace esta foto que es, como sabréis, pues una de esas sillas espantosas donde te ponen la quimio, sin ella, ¿no? La bomba está ahí, el aparatito que va haciendo ruido y a tu lado, y esa la hace en el hospital para colgarla en redes, y luego está esta que hace en su casa, y es ella ya desaparecida con los accesorios del oncocuerpo y su compañero, ¿no? Que es el gato, que la acompañó en la enfermedad. Son sus zapatos, otra vez, su vestido, su peluca y su vacío en la silla. Y claro, el asunto es que esta no termina bien. Y no hay manera de cambiar eso. Eso está. Y está en la mirada de todos los que nos acercamos a las obras del cáncer cuando enfermamos, ¿no? Hay relatos que salen bien y relatos que salen mal, porque es que, claro, el cáncer es pura vida, ¿no? O sea, cuando hay muerte ya no hay cáncer, no hay nada. Algo muy interesante de la obra de Olatz Vázquez, lo decíamos, es que su representación del oncocuerpo y esa estrategia casi de desaparición, ¿no? Utilizar la práctica artística como una estrategia para despedirse, ocurre en un entorno distinto a de otras obras artísticas sobre el cáncer, y es
el régimen visual de las redes sociales. De hecho, hay una traslación de lo que originalmente eran hilos en Twitter a un formato de libro, lo que acaba siendo este libro Mincibia, ¿no? Que ya está editado, que además se publica cuando ella ya fallece, y que te habla de cómo el cáncer puede ser objeto de un tratamiento casi transmediático, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está la idea de que la representación en redes sociales, como dice Boris Groys, tiene que ver quizá mucho más con estrategias culturales o con prácticas culturales más cercanas a hábitos funerarios y maneras de encarar la muerte, que con esta hipervisualidad optimista y muy comercializable de Instagram o plataformas similares, ¿no? Boris Groys lo que dice, hay una especie de línea de continuidad entre la manera en que, por ejemplo, en la civilización egipcia se preparaba la muerte a través de objetos artísticos, ¿no? Como dejar una especie de huella, y una huella que está elaborada, que hay un trabajo artístico, y la manera en que nos presentamos en las redes sociales como casi un preludio de ausencia. Es decir, esto es el muro, y tiene que ver con algo que a mí me dijo un chico que conocí hace mucho tiempo, fue un amigo durante una temporada, mucho más joven que yo, tenía 18 años, y me decía, pero es que las redes sociales son mi vida y esa es mi memoria, eso es lo que va a quedar de mí, ¿no? Bueno, pues Olaz Vázquez lo lleva al terreno de la representación de ese cuerpo, ¿verdad?, del oncocuerpo, que tiene el historial, como decía Susan Sontag, como un cuerpo abyecto, enfermo, etcétera, y lo lleva al enfrentamiento público. Es decir, las publicaciones de Olaz Vázquez fueron troleadas y era una persona que se exponía, para empezar, al comentario denigratorio de muchos usuarios de redes sociales. Y en eso es muy significativa la experiencia de Olaz Vázquez, y se puede contrastar, por ejemplo, con otros casos que conocemos probablemente todos, como el de Elena Huelva, ¿no? Que también está en el catálogo, el documental que hicieron sobre ella, donde el uso de las representaciones a través de redes sociales es el contrario, para otro fin ideológico, digamos. Dejémoslo ahí. Bueno, este es nuestro recorrido. El recorrido de Raquel, que yo casi a la manera de los DJs, esto, ¿no? Del back to back, ¿no? O sea, como coger y remezclar sobre la marcha los temas o las opiniones, es lo que hemos intentado. Os invitamos a que exploréis la colección, que no se me olvide, por supuesto, que está aquí con nosotros Chasi, que fue la persona que colaboró y que nos ayudó a redactar los textos, y que ha sido también una alegría encontrarnos aquí físicamente, ponernos cara y cuerpo. Y no sé si tenéis alguna pregunta, duda, comentario antes de que terminemos sobre el catálogo, sobre lo que ha comentado Raquel, sobre otras obras del catálogo, de la colección. No sé si alguien se anima, si tenéis preguntas. Lo hemos clavado a las 8:30. ¿Hay preguntas, hay comentarios? Qué gusto me dio el ataque de tos en este momento. Pues me ha encantado que hayas elegido la obra de Olaz, porque gracias a Cuásares yo la pude conocer, y esta artista hizo que yo me emocionara durante el proyecto. Hubo un momento en la redacción que me eché a llorar, que yo decía, pero ¿qué temas estamos trabajando en este proyecto? Que no es cosa, que no es poco lo que estamos hablando. Y una de las cosas que estaba reflexionando ahora mismo, que lo estabas compartiendo, es que gracias al arte nos podemos comunicar, nos podemos expresar, y que no hace falta tener cáncer, como es mi caso, para conectar con esa persona, ahora mismo contigo. Una historia, un relato, una vivencia que me ha aportado, me ha llenado, y que reflexiones que uno no se hace en el día a día son importantes. En el caso de Olaz, hubo un comentario que hizo en sus redes sociales hablando de Queridos 27, que ese fue el relato que a mí me impactó, me emocionó, porque ¿por qué tiene que llegar una enfermedad para decirte lo que es importante en tu vida? ¿Por qué tenemos que tener un momento como este para decir, esto ahora mismo no me llena? He llevado una trayectoria profesional que me ha llevado a estar lejos de mi familia, lejos de mis amigos, de mi gato, de mi salud mental, y cuando llegó la enfermedad fue su momento de decir, ¿qué estoy haciendo?
y que diga yo, tiene que venir la enfermedad para yo darme cuenta de esto. Entonces, gracias por compartir tu vivencia, gracias Quásares por darme la oportunidad de colaborar, porque gracias a estas cosas uno también crece como persona. Y bueno, pues gracias. Hay una cosa bellísima de lo que hizo Olatz en redes sociales, generosísima, que nos hace plantearnos otra pregunta que tiene que ver con el monopolio de la voz. Si yo decía antes que la administración clínica tiene el monopolio de la historia de los pacientes y los gestiona corporalmente, pero también narrativamente, resulta que si nos tomamos en serio poner en duda esto, tenemos que ponerlo en duda hasta el final. Y ponerlo en duda significa decir, vale, los artistas consagrados tienen su voz en relación con el cáncer y eso me puede dar herramientas y me permite hablar. Bueno, he hablado de cosas puntuales de la obra de Ernaux y de Moretti. Podríamos estar hablando de sus obras tiempo, pero ostras, Olatz lo hace desde un lugar mucho más humilde, pero de repente esa obra es muy conmovedora y te hace unas preguntas que realmente son poderosas y nos convocan incluso políticamente. Y eso, por volver a las redes sociales, es algo que es muy poderoso, muy, muy democrático de las redes sociales. Entonces, tienen el elemento de espectacularización, sí, pero tienen el elemento democrático y de alcance y de conseguir la atención y no sabes por qué te ha enganchado y recuerdas esta historia. Entonces... Bueno, pues creo que ya solo nos queda, si no hay más preguntas, comentarios, agradecerle muchísimo a Raquel habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer para nosotros y también debo decirlo personalmente porque tu obra ha resonado mucho en el proyecto. Siempre era la obra como que circulaba aquí cuando hablamos de cosas y también personalmente por circunstancias propias, familiares. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Volvemos mañana y, si no me equivoco, ahora tenemos también un aperitivo, un fin de fiesta. Muchísimas gracias, de verdad.